Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Nuevos protestas y bombardeos entre Israel y Gaza vuelven a poner en tensión a Jerusalén. Ve usted. Israel vuelve a atacar Gaza por segunda vez esta semana en respuesta a los globos incendiarios lanzados durante varios días desde el enclave por milicias palestinas. El ejército israelí bombardeó 3 centros de entrenamiento de las brigadas Al-Qasem, el brazo armado de Hamás. Mientras en Jerusalén Este la policía israelí dispersó a los manifestantes palestinos en la puerta de Damasco, epicentro de las protestas en el periodo previo a la guerra, que se saldó con 255 muertos en el enclave y 13 en Israel. Estas 3 jornadas de hostilidades entre Israel y las milicias de Gaza son las primeras desde que el 21 de mayo entró en vigor una tregua que puso fin a la escalada bélica de 11 días. La tensión ha ido en aumento desde la marcha de las banderas de grupos israelíes ultranacionalistas del pasado martes, en la que 27 palestinos resultaron heridos por balas de goma, y como consecuencia también de la muerte de un adolescente palestino fallecido el jueves por disparos israelíes en la ciudad cisjordana de Nablus. Y para abordar este y otros temas, le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenos días, Cecilia. Un excelente fin de semana a la audiencia de Señal Global. Mira, estamos confrontando la primera prueba del nuevo gobierno de coalición de Naftali Bennett. Esto es importante, puesto que hay que recordar que Netanyahu tuvo en su largo periodo de gobierno, 12 años, digamos, la capacidad de generar equilibrios dinámicos entre las distintas fuerzas que conforman ese nodo de tensiones llamado Israel y Palestina. En otras palabras, lo que hizo Netanyahu fue nunca negar la posibilidad de que Palestina se pudiera convertir en un Estado reconocido plenamente por Israel, al mismo tiempo que no avanzaba la agenda. En otras palabras, lo tenía en punto muerto. Por otro lado, Benjamín Netanyahu tuvo una relación muy estrecha con Vladimir Putin. Nada más es cosa de recordar hace 3 años, en donde ellos inauguraron conjuntamente en Israel un monumento a un héroe soviético judío que estuvo en una batalla importante en donde perdió la vida, defendiendo precisamente a un enclave de judíos en Europa Oriental. Bueno, estas relaciones excelentes entre Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin fueron las que le permitieron a Israel incursionar con éxito a lo largo de los últimos 5 años en espacio aéreo sirio, puesto que Israel tenía un acuerdo no escrito, un acuerdo de palabra con Vladimir Putin, de que la aviación israelí podía atacar blancos militares legítimos, entendiéndose por legítimos que fueran exclusivamente milicias pertenecientes a Hezbollah o lo que se consideraba una intrusión iraní con guardias revolucionarias iraní precisamente en Siria, alrededor de Damasco. Entonces, en este equilibrio diplomático en donde Benjamín Netanyahu logró lo increíble que era mantener una excelente relación con el presidente Vladimir Putin, al mismo tiempo que generó las bases para que Donald Trump mudara la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, bueno, teníamos básicamente a lo que se puede llamar un mago de la diplomacia dentro de un esquema bastante radical, que es el de Israel, un solo Estado, no reconocer a Palestina, pero no diciéndolo abiertamente. Bueno, llega a la presidencia Joe Biden y cambia radicalmente la geometría internacional del Estado israelí. Inmediatamente las fuerzas democráticas, esto es del Partido Demócrata norteamericano, empiezan a mover sus piezas en el Medio Oriente, puesto que consideraban que Benjamín Netanyahu era una persona con la que no se podía ni se debía de negociar, puesto que tenía una relación demasiado estrecha con Vladimir Putin. Hay que recordar que con Trump, a pesar de que en realidad nunca hubo acuerdos importantes entre Rusia y Estados Unidos,
por lo menos había un entendimiento respecto a cuáles eran los límites de operación en el Medio Oriente, le hace Siria, Líbano y la Franja de Gaza y el Banco Occidental. Bueno, aquí lo que sucede es de que con este nuevo liderazgo del Partido Demócrata entran varias facciones dentro del Partido Demócrata que son simpatizantes del Estado palestino, de los órganos de gobierno en Gaza y el Banco Occidental. Por lo tanto, Benjamín Netanyahu les resultaba un estorbo en el ajedrez del Medio Oriente y por eso dieron, digamos, lugar a esta coalición de gente mucho más radical. Naftali Bennett es de una facción dentro del gobierno israelí mucho más opuesta a la generación de una plataforma para la creación del Estado palestino o para su reconocimiento, y el hecho es de que básicamente por lograr un objetivo clave que era romper el canal subterráneo, el que unía a Israel con Rusia, pues básicamente en ese momento hace que se genere una dependencia del gobierno israelí hacia las políticas norteamericanas mucho mayor, en detrimento de los objetivos de largo plazo de estas facciones radicales de Israel, pero a cambio le quitan lo que los norteamericanos consideraban del Partido Demócrata, le quitan un peón a Vladimir Putin en las negociaciones, puesto que Israel y Rusia tenían esas excelentes relaciones establecidas desde hace por lo menos 6 años. Esta nueva configuración política entre Israel, Estados Unidos y Rusia, obviamente que viene a desestabilizar todo el cuadro, puesto que la nueva administración es más sensible y abierta a generar plataformas de negociación con Irán, mientras que la anterior administración, Donald Trump, era mucho más intransigente, mucho más alineada con los intereses de Israel. Por lo tanto, digamos que aquí hay lo que se podría llamar en este ajedrez geopolítico un avance posicional con sacrificio de pieza. En otras palabras, Estados Unidos, con tal de quitarle una pieza a Vladimir Putin, perdieron ventajas posicionales importantes y ahora entra en cuestión qué va a suceder con la libertad de tránsito de la aviación militar israelí sobre Líbano, sobre Siria y qué más va a suceder en cuanto a la atención mediática en la Franja de Gaza, ese gran gueto instituido por Israel. En otras palabras, tenemos la evolución de un Estado que va a entrar en un toma y daca frente a la administración Biden, que todavía no sabemos cómo va a concluir, pero que por lo pronto le da ventajas comparativas a Irán y a Rusia y a Siria en ese ajedrez geopolítico, consolida a Bashir al-Assad, consolida la presencia en general de todo el mundo árabe dentro de lo que se llama la autoridad palestina y genera un marco de mayores tensiones hacia el interior de Israel, puesto que ahora no tienen, digamos, la cobertura norteamericana para seguir bombardeando impunemente a la Franja de Gaza. Entonces, ¿por qué es importante la alianza entre Israel y Rusia para la región? Muy sencillo, hay que recordar que Israel tiene ocupado desde hace ya décadas las alturas del Golán, que es un territorio que, de acuerdo a las Naciones Unidas, pertenece a Siria, y el hecho de que estuviese esta alianza consolidada con Rusia y Israel, nótese, una alianza no formal, una alianza de entendimientos no escritos. Bueno, en este momento entra a primer plano, una vez más, el reclamo de Siria, apoyado por Rusia, para recobrar, por un lado, las alturas del Golán, consolidar la presencia siria en todo el territorio sirio, cosa que no se había logrado a lo largo de toda la campaña para fraccionar y destruir al Estado sirio. Israel pierde una posición importante
gracias a una maniobra, vamos a llamarle así, interna norteamericana. Entonces, en este momento, Naftali Bennett va a tener que forjar una nueva política exterior y bueno, queda puntualizada con estos nuevos bombardeos. Vamos a ver hacia dónde evoluciona y va a haber mucha atención mediática, puesto que la dirigencia norteamericana en este momento no desea que suceda lo que estamos viendo en pantalla, que son bombardeos a Gaza. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, que pases excelente fin de semana, nos vemos el lunes.